Durante miles de años, cientos de personas atestiguan haberse encontrado con seres que no parecen ser de este mundo, personas que les ayudaron en momentos críticos y peligros de muerte. Bienvenidos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre ángeles protectores. Malak para el Islam, Gandharvas para el hinduismo, ángeles entre nosotros. Seres de luz, mensajeros y protectores que son enviados por Dios para guiar a los hombres. Inteligencias sobrenaturales que, según sabios y exegetas, han sido asignados a cada uno de nosotros con la finalidad de cuidarnos. Creencias que han dado pie a docenas de películas, filmes como Tan lejos, tan cerca, de Wim Wenders de 1993. Miré el mundo a través de tus ojos. Los humanos miran de forma distinta, no miran como nosotros. O Camino al cielo, una serie de 1984 dirigida y escrita por Michael Landon, que cuenta las aventuras de un ángel que es enviado a la tierra para ayudar a los hombres. Deje de intentar ser un héroe, Joe. No se enfrente solo a todo. No es así como funciona, ¿sabe? Tristemente, el show tuvo que ser cancelado luego de que Lando cayera enfermo de un cáncer incurable. Ficciones que son una realidad para miles de testigos que aseguran haber entrado en contacto con seres espirituales durante momentos críticos. Testimonios como el del religioso protestante James Goll, quien asegura haberse comunicado con entidades celestiales mientras se encontraba enfermo. Sabes que veo algo, que siento algo, algo que sé que todos vemos. Contactos que también parecen haber sido registrados por las cámaras, como esta extraña figura que parece orar junto a los devotos en el interior de una mezquita en Azerbaiyán. O las extrañas imágenes captadas en 2018 por Glenn Thorman en Michigan, quien asegura sentir una presencia que lo protege. Se trata de leyendas y ficciones o de seres divinos que nos acompañan y nos cuidan. Acompáñenos esta noche a internarnos en el fantástico mundo de las experiencias con ángeles. Seres que están en la mayoría de las religiones del mundo, seres que supuestamente no pueden decidir porque lo único que pueden hacer es seguir el plan de Dios. Los únicos que tenemos libre albedrío, según estas religiones, somos nosotros. Seres que en este momento deberían estar al lado suyo protegiéndolo, los ángeles. Y hoy es una noche para hablar de ángeles protectores en Más Allá. Y es una noche especial porque nos acompañan invitados muy importantes, pero uno de los invitados o invitadas más importantes que tenemos es nuestra compañera Joana Arenas, que hoy ya no está en el estudio 3 ni en la terraza, sino que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Sí, hoy por fin estoy de nuevo en el set para compartir con ustedes este programa tan interesante de Ángeles Protectores, pero sobre todo para contarles un testimonio que tenemos por primera vez, Esteban, en vivo aquí en nuestro programa, en el set. Sí, y es que hoy hemos querido ir más allá, estar más cerca de lo paranormal, del misterio. Y por eso traemos un testimonio, y es el testimonio de alguien que ya nos contará durante todo el programa, estuvo cerca a estas criaturas, a estas entidades, a estos seres de luz, a los ángeles, la señorita Yamile Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted lista para este programa en el que vamos a hablar de su experiencia? Sí, claro. Bueno, Sí, y también nos acompaña pues alguien que ya es de la casa aquí, de Más Allá, alguien que trabaja todo el tiempo con los ángeles, que recopila casos y que ha escrito varios libros, el señor Julián Vallejo. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches para ustedes, los televidentes, y para todo el equipo de Más Allá. Un placer estar en este espacio lleno de buena energía y hoy precisamente en una noche especial hablando de los ángeles. Sí, Julián, porque es que es la primera vez que en este programa, que siempre estamos investigando el misterio desde un punto de vista un poco más objetivo. Aquí no nos gustan tanto los brujos ni todo este montón de gente que a veces habla y se lucra. Hoy vamos a traer un testimonio de alguien, de una persona que estuvo cerca a estos seres.
es común, usted que ha investigado sobre este tema mucho, que las personas tengan contacto con los ángeles. Es más común de lo que se cree y es más común de lo que se piensa porque posiblemente todos estemos rodeados de estos seres de luz y no lo notemos y nos ayuden para nuestras tareas, para cumplir misiones, para salvarnos la vida y no estemos tan conscientes que ellos están siempre junto a todos nosotros. Entonces, claro que es común, pero no es común que uno sea consciente del hecho. Bueno, señores, y eso es lo que investigamos. Y Joana, que está aquí, hizo una nota que van a ver a continuación, pero antes de eso, coméntenos ustedes con el numeral de esta noche en Twitter, que es Ángeles Más Allá, si ustedes han tenido experiencias con este tipo de seres. Cuéntenos ahí. Y si usted no cree en ángeles, también díganos, digan no creo en ángeles, pero tuiteen, por favor, con el numeral de esta noche. Y bueno, observen este pequeño documento gráfico que hicimos para explicarles qué son los ángeles protectores. Millones de criaturas espirituales caminan sobre la tierra, invisibles tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos. Guardianes, custodios, protectores. Los ángeles de la guarda surgen de una interpretación católica que complementa los roles de los ángeles de la muerte y luz, presentes en el Antiguo Testamento y el Corán. Se trata de seres individuales asignados a cada uno de nosotros y que tendrían las siguientes características: advertir a los humanos sobre la maldad y los peligros del mundo, entregar mensajes de Dios, defendernos de ataques demoníacos, guiarnos por el buen camino, cuidar a los niños durante el sueño. Funciones que fueron aprobadas por el Papa León X en el siglo XVII y que desde entonces han hecho parte de la doctrina de la Iglesia. Doctrina que incluye la posibilidad de que los creyentes se puedan comunicar con estas entidades a través de la oración, considerándolos una realidad tangible. Realidad que permea a cada uno de los seguidores del yazidismo, una religión con más de 1 millón de feligreses que sostiene que después de que Dios creó el mundo, lo dejó al cuidado de 7 seres santos, conocidos como ángeles o Hefsir, cuyo superior, Melech Taus, el ángel del pavo real, es el encargado de proteger a toda la humanidad. Se trata de una religión ancestral y angelical, cuyos complejos ritos están dirigidos a comunicarse y a alabar a las entidades de luz. ¿Son los ángeles mensajeros y custodios o solo producto de nuestra fe? Tal vez aún no es tiempo de conocer la verdad. ¿Custodios y protectores o solo mensajeros? Su nombre significa, si lo traducimos, mensajero. Ese es el Elohim, o el Meluk, o el Taek, como quieran decirle, dependiendo de la religión y de la lengua. Joana, ¿qué podemos decir más de estos ángeles protectores? Bueno, Esteban, yo quiero complementar algo que decía Julián, y es que todos de alguna manera estamos cercanos a los ángeles. Y es que hay que recordar que nos enseñan que todos tenemos un ángel protector. Recordemos también que los ángeles son personas, mensajeros de Dios, personas no espíritus, mensajeros de Dios, que nos guían y que nos protegen. Por ende, cualquier ser humano, todos tenemos un personaje de estos que siempre va con nosotros en todos los momentos de nuestra vida y en todas las decisiones importantes. ¿Sí? En diferentes religiones se les llama de diferente manera, pero generalmente están allí para el mismo fin. ¿Ángeles de la guarda es lo mismo o es otro concepto? El concepto de ángel de la guarda en realidad podría ser apropiado para todos los ángeles. El ángel guardián parece ser, es como un espíritu personal, pero en realidad todos tenemos o tendríamos una conexión no solamente con nuestro ángel guardián, cuya fiesta es el 2 de octubre, sino también con los arcángeles. ¿Por qué? Porque los arcángeles, como jefes de los ángeles, también ayudan a los seres humanos. O sea, que en realidad no solo tenemos un ángel, tenemos muchísimos ángeles, muchísimas formas de conectar con la divinidad a nuestro servicio en caso que lo requiramos, no como un capricho, porque hay personas que piden a sus ángeles cuando quieren cumplir algún capricho. No, cuando hay una necesidad real, no hay solamente un ángel guardián, sino muchos ángeles que nos podrían ayudar para cumplir nuestra tarea. Bueno, Joana, yo creo que es el momento de preguntarle a Yamile. Yamile, ¿usted tuvo una experiencia con ángeles? Sí, señor.
Tuve varias. Tuvo varias. Vamos a la experiencias. primera. ¿Qué pasó esa primera vez? ¿Qué pasaba antes de la experiencia? Cuéntanos. Yo venía por un proceso de separación, de cambios en mi vida, en todo aspecto. Y yo, no. No se preocupe, tranquila. Relájese, no hay ningún problema. Perdón. Usted venía en un momento de estrés, de separación. ¿Y qué pasó? Yo decía a muchas personas que mi apartamento se ha vuelto una cárcel, porque era, pues convivíamos y la única manera de yo poder salir de mi casa era vendiendo ese apartamento. Y un día me levanté y dije, voy a colocarme el aviso, y le dije, angelitos, por favor, ayúdenme a que todo este proceso salga. Coloqué mi aviso de mi apartamento en un 10º piso, al minuto recibí la llamada y hice el negocio en menos de 5 minutos. O sea, usted está en un momento de crisis, tanto que la veo aquí estremecerse casi llorando por lo que estaba viviendo. Y de un momento a otro usted sintió que tenía que pedir a algo Que necesitaba. que le iba a ayudar, que fuera una fuerza sobrenatural para poder salir de ese apartamento, y enseguida pasó. Exactamente. Eso es muy común en estos casos, o sea, no apareció una persona ni nada, pero como que las cosas en el destino se arreglan, como que lo que estaba mal de pronto empieza a fluir. Sí, de hecho lo más común es que los ángeles aparezcan en tiempos de crisis. Esteban, infortunadamente los seres humanos siempre estamos como en un punto de comodidad, y las crisis son las que nos enfrentan o nos conectan o nos acercan a la divinidad. Entonces es muy común, no tienen que presentarse realmente como en forma, digamos, humana, pero sí ayudan a través de las invocaciones que hacemos o de las oraciones o de las encomiendas que les mandamos a los ángeles a solucionar unos problemas que en condiciones normales no se darían. Por eso es que el tema de los milagros, cuando se trata de ángeles, es muy común y muy recurrente. Pero claro, son situaciones que se salen de toda lógica y que de una u otra forma, pues aún sorprenden a las personas que ven cómo resultan o cómo ayudan los ángeles. Pero aún las personas que son ayudadas por los ángeles no tienen una respuesta concreta sobre cómo fue el proceso para ayudarlos. Ahora, esto es una de esas intervenciones que se adjudican a los ángeles. Otro podría decir, bueno, eso es azar, esto es simplemente algo que pasó de un momento a otro, que te llamaron de un momento a otro. Claro, Esteban, lo que tenemos que destacar aquí es que obviamente Yamile le solicitó esa ayuda a los ángeles específicamente, y por eso de alguna manera al obtener una respuesta, pues ella considera que fueron los ángeles quienes la ayudaron. Hay que aclarar también que en diferentes culturas, como usted dice, si quizás una persona no hubiera creído en los ángeles, sino que le hubiera solicitado este favor a la Virgen, pues tendría esa respuesta en una persona espiritual como es la Virgen. Y aquí es donde yo voy a especular un montón, porque si yo soy una creyente, no sé, del secreto, del libro del secreto, digo, bueno, entonces yo voy a poner fe de que ya me van a llamar y me llaman. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y ahí viene la gran pregunta, ¿es el poder de la fe o ustedes piensan que hay algo superior, llámelo Virgen, Espíritu, Dios, que interviene en nuestra vida como le pasó a Yamile? En este primer caso, porque durante todo el programa esto va a ir avanzando hasta un momento en que usted diga, esta historia es increíble. Pues digamos, desde mi opinión personal, yo considero que la fe mueve montañas, pero el tema es que han aparecido personajes, intermediarios, que han sido vistos por personas, por grupos de personas, y que después desaparecen después de dar una ayuda. O sea, el tema de la fe aquí, pues obviamente es importante, pero ¿cómo se explica que incluso medios electrónicos puedan percibir ese tipo de imágenes de personas o incluso también de animales que ayudan a otros a salir con vida de una situación de amenaza? Entonces, allí, en ese punto, pues es difícil solamente limitarlo a la fe. Bueno, señores, ustedes son los que llegan a la conclusión final. Y por favor, tuiteen con el numeral Ángeles Más Allá y cuéntenos qué piensan. ¿Existen o no existen los ángeles? ¿Ustedes ya han tenido experiencias? Quédense ahí, ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los ángeles, a esos seres que están en muchas religiones y que en teoría nos protegen y nos ayudan. Vea, está
Farid Nazar, Tulio Fernández, que nos deja plantados aquí en el programa. Muy mal, Tulio. Está Carechimba, que es eterno Carechimba. También está por aquí Leto, está por aquí Matt Carlitos, No Más Yo. A todos ustedes muchas gracias. Bueno, Joana, que está ahorita aquí en el set, también preparó una nota en la que nos cuenta algunos casos de ángeles protectores. Véanla y por favor respondan qué es lo que ustedes sienten al ver las historias que ahí se cuentan con el numeral de hoy, que es Ángeles Más Allá. Son parte fundamental de las 3 religiones más importantes de la historia. Antiguos manuscritos y libros sagrados atestiguan su presencia y los llaman ángeles. Las primeras menciones históricas se encuentran en el zoroastrismo, una religión surgida entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, que dio origen al monoteísmo, la creencia en un solo Dios bondadoso. El zoroastrismo asegura que los yasatas, espíritus similares a los ángeles, ayudan y protegen a la humanidad en momentos críticos. Espíritus que siguen invocando hasta el día de hoy durante complejas ceremonias en las que los sacerdotes aseguran entrar en contacto con fuerzas sobrenaturales. Es un ritual de buenas palabras, es un ritual de buenos pensamientos. Se trata de entidades de luz que cuidan y salvan a los humanos mediante acciones sobrenaturales. Entidades que aparecen en el judaísmo bajo el nombre de Malaj, que significa mensajero, que según la tradición hebrea son programados para realizar las tareas que les designa Dios, sin tener la posibilidad de tomar decisiones por cuenta propia. Una idea similar a la de cristianos y musulmanes que creen que los ángeles pueden intervenir en el destino de los individuos. Intervenciones prodigiosas como las que presenció Colin Banton el 31 de octubre de 2008 en Carolina del Norte, cuando una figura luminosa ingresó a la habitación del hospital en el que se encontraba su hija, Chelsea Banton, quien horas antes había sido desahuciada por los médicos. Contra todo pronóstico, la imagen quedó grabada en las cámaras de seguridad y la niña se recuperó de forma milagrosa. ¿Existen los ángeles? ¿Son mensajeros divinos que pueden protegernos del mal y la enfermedad? Queda en usted la tarea de encontrar la respuesta. Mensajeros, seres que están en otra dimensión y que de pronto se hacen visibles y nos pueden ayudar, y que muchos religiosos y que muchos teólogos dicen que no tienen capacidad de decisión. O sea, que ellos son como una especie de robot programado por Dios, no como nosotros, que nosotros podemos decir me voy por el lado izquierdo, por el lado derecho, hoy me como una empanada, hoy simplemente me quedo durmiendo. Ellos no, ellos tienen una misión y tienen que hacerla. ¿Es eso lo que está en la mayoría de las tradiciones, Julián? En la mayoría de tradiciones se contempla el papel de los ángeles como debajo del rol de los seres humanos. De hecho, de ahí proviene el tema de la rebelión de los ángeles, porque se decía que algunos de los ángeles, al ver que Dios colocaba a los seres humanos, que eran imperfectos, sobre ellos, y que les decía o les ordenó rendirles pleitesía, pues se rebelaron y se generó pues una crisis allí en el cielo precisamente por eso. Pero no necesariamente debemos ver a los ángeles como que no tienen o no toman su camino de una forma más natural, no tan robótica, porque igual las misiones se pueden cumplir de distintas formas. Los seres humanos también tenemos una misión que cumplir, y para encontrar o para lograr esa misión, pues podemos pasar por miles de caminos. Entonces los ángeles sí se tiene en cuenta que no pueden interferir de una forma tan directa en el destino humano, pero sí pueden ayudar cuando nosotros requiramos esa urgencia de tenerlos cerca. Hay otro tema que a mí siempre me preguntan, y es no solamente relacionado con el tema del libre albedrío, si los ángeles pueden o no intervenir en el destino humano, sino que tiene que ver con el hecho de que los ángeles como tal puedan llegar a mostrarse como personas, como amigos, como seres humanos. Como de carne y hueso. Como de carne y hueso, y no solamente que se queden como ideas. Y entonces sí es muy normal que uno mismo pueda llegar a ser el ángel de otro. O sea, en ese punto, o hasta qué punto uno podría estar recibiendo ese espíritu angélico de parte de Dios. Como un impulso. Para ayudar a los otros y salvarles
de situaciones peligrosas. Sí, hay incluso un premio Nobel que era el ángel de la vida de los niños en los campos de concentración, que era una mujer que los salvó y decían que era un ángel y ella decía que sentía un impulso divino para ayudar a las personas, como si estuviera, digamos, poseída por la bondad. Exacto. ¿Podemos ser ángeles de otros? Obvio que sí, cuando usted ayuda a las personas que quiere y cuando ayuda sin ninguna maldad, sin querer algo a cambio. Obviamente todos podemos ser ángeles, pero hoy estamos hablando de estas entidades de luz, ¿cierto, Joana? Sí, Esteban, y es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julián, y es que cualquiera puede ser el ángel protector o colaborador de otra persona, porque también recordemos que los ángeles son espíritus, son energía, y de cierta manera también tienen la capacidad para quizás hablar con esa persona e impulsarla a que ayude a otro. Estos testimonios son realmente muchos los que hay en el mundo, donde muchas personas comentan, iba por la calle, me iba a atropellar un bus y de repente llegó una persona y me ayudó y no la volví a ver nunca jamás. Este caso, Esteban, de hecho lo tuvimos en una ocasión, esta historia la tuvimos en una ocasión en un programa anterior, que una persona nos comentaba eso y decía, yo iba por la calle, de repente iba en otro mundo, no sabía por dónde iba y una señora me ayudó, se acercó a mí, yo no conocía a esa señora, me ayudó a pasar y gracias a ella pude salvarme de que un carro me atropellara. Y yo le decía a la señora, ¿pero era un ser humano o usted sentía que era un ángel? Y dice, para mí era un ángel porque me ayudó en ese momento en el que yo no tenía consuelo, en el que no sabía dónde estaba, pero realmente era una persona que simplemente estuvo en el momento indicado para ayudar. Mire, Joana, es que escriben con el numeral de esta noche que es Ángeles Más Allá, Mónica Molano. Mónica cuenta lo siguiente, cuando yo estaba muy triste, sentía una voz que decía, vas a estar bien, y me ayudó en un momento en el cual pensaba en suicidarme, y por eso estoy viva. ¿Eso es una intervención, por ejemplo, angélica? Claro que sí, se podría considerar como una intervención angélica. Y hay otro tema muy interesante y es que no necesariamente una persona tiene que creer en los ángeles para que le llegue esa ayuda. Y no necesariamente en un momento en el cual se va a producir un accidente uno tiene el tiempo necesario para solicitar o invocar la ayuda de un ángel. Ellos sí intervienen fuera del libre albedrío de los seres humanos porque en esas situaciones no hay otra forma. Y se han presentado no cientos, sino miles o quizá millones de casos en los cuales personas que no tienen ningún contacto con el tema angelical, que no tienen ninguna creencia relacionada con los ángeles, han sido salvados por entidades o por personas que después de unos segundos desaparecen de forma muy misteriosa y muy mágica y pues han logrado sobrevivir precisamente por este tipo de personajes o de entidades. Pero no necesariamente una persona tiene que creer en ellos o tiene que invocarlos para que le ayuden. Yo por eso les digo siempre, los ángeles son los bomberos celestiales. ¿Sabe qué me acuerdo, Joana? Y también lo comparto con todos ustedes. Aquí hicimos un programa sobre damas de blanco. Sí, señor. La pueden buscar en YouTube. Son mujeres que aparecen en un bosque que nadie sabe de dónde salieron, todas de blanco, y que salvan niños que quedan perdidos. El niño se metió en un monte y quedó perdido y aparece esta entidad, los ayuda, los lleva hasta la casa y desaparece y nadie sabe quién es. Y hay un montón de registros en España, incluso con registros judiciales, porque este niño está entonces secuestrado por una mujer en el bosque. Nada. Entonces... Sí, Esteban. Y no solo eso, hay casos más impactantes como el que veíamos en la nota y es que dejan una estela o su imagen ahí plasmada. Ese testimonio o ese caso que estaba dentro de la nota anterior fue realmente muy impactante. Todos los periódicos del país sacaron esa nota porque está en las cámaras del hospital, quedó plasmada la imagen. Pero Esteban, cuando estábamos viendo la nota, Yamile me comentaba que a ella le había pasado algo similar con su mamá, con su persona más cercana. Cuéntanos, Yamile, cuál es esa historia y esa cercanía de esa imagen o de la imagen que se le apareció a su mamá. Joana, sí, hace un año exactamente ella tuvo una intervención quirúrgica y ella quedó completamente su lado izquierdo sin movilidad. Estuvo en cuidados intensivos donde los médicos prácticamente nos dijeron que ella ya estaba en un proceso pues, de quietud y que no veía mucho que ella fuera a progresar.
Durante 15 días que estuve en cuidados intensivos, ella después, cuando ya regresa ¿De la operación? de la cirugía no, salió de su proceso, me comentó que ella había visto unos ángeles y había visto también a un espíritu de la mamá de ella, que le había dicho que la iban a ayudar, que iba a salir, y ella dice que vio seres angelicales y la ayudaron en su proceso de recuperación. Y en este momento ya, donde los médicos decían que ya no iba a tener recuperación, está 100% recuperada después de haber perdido toda su movilidad. ¿Los ángeles le dieron quizás algún mensaje, le dijeron algo o simplemente ella los vio en medio de su Ella dice enfermedad? que los vio y le pidió que por favor, que ya no quería seguir como estaba en ese momento, que le ayudaran, que no quería tener más sufrimiento, y le ayudaron. Yamile, su mamá cae enferma, pierde la movilidad de parte de su cuerpo, los médicos le dicen se va a morir o no hay nada que hacer. Sí. Y ella dice que empieza a ver algo, que empieza a ver qué es lo que veía, qué es lo que le describió, perdón, a usted que veía. Que vio unas luces y recibió un mensaje a través dice que vio a mi abuelita, ella ya falleció y recibió el mensaje y ella dialogó con ella y con los seres de luz que vio en ese momento. Bueno, los ángeles siempre han sido mensajeros y por eso es importante que en estos casos siempre hay un mensaje, ¿no? O sea, es muy extraño, cuando el ángel se aparece no es solamente el milagro, generalmente trae un mensaje, así sea corto, diciendo a la gente va a estar bien, como el que vimos en el video. Cuando la mujer tenía a la hija enferma y apareció la luz y quedó grabado, que ustedes lo pueden ver, ahí en ese también ella dice que ella vio eso y que le dijeron cuando entró esa luz en la habitación que tranquila, que todo va a estar bien. Exacto. Sí, realmente el papel de los ángeles, recordemos la etimología del término ángel, que es mensajero, pero normalmente se considera también que los ángeles pueden llegar a ver el futuro y por eso dicen de una forma tan normal, tan común, que no va a pasar nada o que de una situación de crisis se va a salir sano y salvo. Los seres humanos todavía tenemos mucho que aprender en términos de fe y en términos de paciencia y en saber que en el universo no solamente lo que nosotros queremos es lo mejor para cada uno, y los ángeles siempre dejan no solamente una enseñanza, un mensaje, sino que también pueden llegar a generar cambios en la 3D, como le digo yo, o sea, que materialmente los ángeles sí se pueden presentar, pueden realizar o mostrarse a través de señales como toques, como a través de los sueños, con un fenómeno que se llama clariaudiencia, que son voces muy, muy, muy claras. Casi nunca se presenta el caso de que alguien diga, a través de un sueño me llegó un mensaje, pero no me acuerdo qué me dijeron porque estaba así como medio, yo estaba dormido y mi ángel también. No, jamás. Lo que dicen es una voz clara, fuerte y clara. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de clariaudiencia. A través de fenómenos de clarividencia también los ángeles se presentan. Entonces, bueno, hay multiplicidad de maneras en las cuales nuestros ángeles, nuestros seres de luz, pueden ayudarnos, pero tenemos un trabajo también ahí. Julián, y esto es algo interesante, lo que nos decía la tuitera, que ella estaba deprimida y pensaba en suicidarse, y que sintió entonces una voz que le decía, tú eres fuerte, párate, y Sí. que le llegó. Entonces uno diría, ¿es esquizofrénica o está en un delirio o algo así? No podría decirlo. Sí. Pero la explicación que ella da es que algo, llámele ángel o arcángel, la salvó. Y es que, ¿cómo poder marcar la diferencia entre la esquizofrenia y un milagro a través de los ángeles? Pues porque los milagros a través de ángeles generalmente, como les decía, tienen un resultado en la 3D, en la tercera dimensión. Cambian proyectos, cambian planes, generan cambios físicos que no serían o no se podrían explicar a través de simplemente una esquizofrenia. Entonces, ese tipo de señales, de situaciones, cuando ya uno los ve en la realidad, pues cómo no medirlos y cómo no creer en ellos. Bueno, señores, y ustedes quédense ahí, porque vienen aún más casos de ángeles protectores aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los ángeles. Ven la imagen del arcángel Chamuel, que es el que está ligado al amor. Por eso tiene ahí el corazón ardiente en sus manos. Él es el que ayuda a los amantes y a las personas que no encuentran la paz, los que también tienen el corazón roto. Y hemos hecho también un compendio de casos históricos en los que los ángeles parecen haber intervenido. Véanlo a continuación y coméntenlo con el numeral de hoy, que es Ángeles Más Allá. No son una rareza. Son miles los casos de personas que han sido ayudadas por seres sobrenaturales a lo largo de la historia. Casos como el de Santa Brígida de Suecia, nacida en 1302 y quien sufría de profundos trances, registrando sus contactos con entidades angelicales en media docena de escritos. Un día, cuando estaba asistiendo al santo sacrificio, vi un inmenso número de ángeles descendiendo y congregándose alrededor del altar, contemplando al cura. Cantaban cánticos celestiales que me robaban el corazón. El cielo mismo parecía estar contemplando el gran sacrificio. Encuentros que han sobrepasado el tiempo y el espacio y que siguen presentándose en la actualidad, como estas supuestas imágenes de ángeles grabadas en medio de una prédica cristiana en Puerto Rico en el año 2010. ¡Santo, santo el Señor! ¡Aleluya! Casos como el de Ron Di Francesco, un trabajador del World Trade Center que se encontraba en la planta 84 de la Torre Sur cuando se estrelló el segundo avión el 11 de septiembre de 2001. Di Francesco fue la última persona en abandonar el edificio antes de que se viniera abajo y lo logró luego de que una presencia física lo agarrara de la mano, guiándolo entre el fuego y el humo. Vi una bola de fuego y escuché un fuerte ruido. Eso es lo que recuerdo. Historia que podría parecernos sorprendente de no ser por los extraños acontecimientos sucedidos durante el 1 de octubre de 2017 en Las Vegas, Nevada, cuando Stephen Paddock disparó desde el piso 32 de un hotel, causándole la muerte a 59 personas. De forma increíble, unos minutos antes, una extraña mujer llegó hasta el lugar advirtiéndole a las futuras víctimas lo que les iba a suceder. There was a lady who pushed her way forward into the concert venue into the first row, and she started messing with another lady and told us that we are all going to die tonight. Hasta el día de hoy no se ha podido identificar a la aparición y ninguna cámara pudo grabar su presencia. ¿Podemos ser socorridos y salvados por fuerzas divinas? ¿Se trata de habilidades humanas o de entidades sobrenaturales? Tal vez nunca seremos capaces de develar el misterio. Imágenes sorprendentes, imágenes, por ejemplo, de alguien atrapado en un edificio el 11 de septiembre, en una de las Torres Gemelas, y que en medio, fue el último en salir, y que en medio de que no podía ver nada, algo, un brazo, una mano, lo sacó, y nadie sabe quién fue, y no había nadie allí, y no fue grabado. O lo que ustedes vieron en la masacre de Stephen Paddock, en el concierto de música country en Texas, en Nevada, en Las Vegas, cuando dispara a él, desde el hotel, antes, 5 minutos antes, una mujer desconocida les dijo, corran que van a morir, antes de que él disparara el primer tiro. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Y ninguna cámara la pudo grabar. Y hay 6, 7, 8 testigos que dicen que la vieron y la escucharon y que se salvaron gracias a ella. ¿Qué pensar de todo esto, Joana? Pues Esteban, si nos vamos al primer caso que mostrábamos en la nota, que era el de la Santa Brigada, podemos decir que las personas también a través de métodos de concentración, de meditación, pueden llegar de alguna manera a tener un tipo de contacto que ellos, si son católicos en este caso, pues dicen que es celestial. No solo lo vemos en el caso de la monja, hay muchos santos que también en algún momento levitaban, que tenían contacto con Dios, que decían que a través de ese método de meditación ellos podían hablar y recibir mensajes. Entonces ese caso, digamos que es mucho más común entre esas personas que hacen parte de alguna religión y que logran llegar a un estado completo de meditación.
Ya los otros casos y me generan bastante curiosidad, sobre todo el de la masacre de Nevada, porque es que como usted lo dice, fueron muchas las personas que dijeron y aseguraron que había una persona que les había anunciado la masacre. Era como si estuviera allí para librarlos de alguna manera de que fueran a morir. De no solo esta joven que atestigua en nuestro video, sino muchos otros también dijeron lo mismo y no se sabe absolutamente nada de esa mujer. Todos coinciden en su descripción también, pero no están las cámaras, no se puede ver ni persuadir tampoco de qué fue lo que pasó con ella. En el caso del señor de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, es bastante particular porque uno escucha lo que él comenta y realmente él dice, yo no creía en nada. Yo simplemente estaba trabajando y de repente empieza a suceder todo esto, la gente grita, empieza a colapsar el edificio y yo siento esa energía que me jala. Para él era una persona, pero nunca jamás lo volvió a ver, ni puede describir cómo era esa persona, solamente sintió que alguien lo estaba sacando de ese edificio. Bueno, yo voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo. El video que pusimos de que aparecen grabados unos ángeles en medio de una fogata, a mí ese sí no me da, digamos... Costa Rica. Sí, no me parece tan creíble. Yo lo que veo es como una mancha de la cámara, pero si usted lo cree, perfecto. Esa es mi opinión. Yo creo, pues, que si hay casos increíbles como lo que estamos hablando. Es que lo que yo quería decirle, Julián, es lo siguiente. Los ángeles también anuncian la muerte. O sea, dice, aquí se va a morir la gente. Sálvese el que pueda. Los que se quedaron se murieron. Es por el libre albedrío de las personas. Claro que Sería sí. algo así como el ángel te ayuda. El ángel te da un mensaje. Tú eres fuerte como la tuitera. No te va a pasar nada. Y dice, no, yo me suicido. ¿Sí puede pasar eso? Claro que sí, claro que sí. O sea, los ángeles pueden ayudar hasta cierto punto, pero no pueden tomar decisiones por los seres humanos. Porque los seres humanos estarían con su voluntad sobre el término o el ejército de ángeles dispuesto por Dios. Entonces, claro, hay un momento en el cual uno puede recibir ese llamado, puede recibir ese mensaje, pero finalmente uno es el que toma el camino, uno es el que toma la decisión. Las personas que estaban en ese momento en el concierto en Las Vegas pudieron decir, ah, no, yo mejor me quedo aquí de ocioso, perfectamente, y habrían perdido su vida. Pero algunos dijeron, bueno, pero esta es una alerta, es algo grave, yo mejor hago caso. Y se fueron y ahí están contando. Más importante que si se vio el ángel, si fue tomado por una cámara o no, lo más importante es el milagro que acontece. Y sobre todo también tener muy en cuenta que hay muchas formas de percibir a los ángeles, no solamente como seres humanos o como animales, sino también como esferas luminosas. En muchísimas ocasiones se han visualizado ángeles o entidades angélicas como esferas de luz o también a través de otro tipo de señales. Entonces no debemos limitarnos solamente en pensar, yo creo que no fue un ángel porque no tenía alas. Las representaciones artísticas los muestran con alas, pero los seres espirituales no requieren de alas. Por ejemplo, ¿cómo yo inicié en este campo? Porque vi ángeles, 3 en un año, 3 situaciones de esa magnitud. Cuéntenos Ninguno tenía alas. Un momento aquí, cuénteme aquí una de esas situaciones. Bueno, la más rápida y no la mejor específicamente, pero estaba en un banco, en una situación de mucha crisis, estaba esperando a alguien, yo estaba, mejor dicho, así súper preocupado, y llega alguien y se acerca, era una mujer, yo me acuerdo de su calidez, y me dice, como ahora nos contaba Yamile, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Inmediatamente yo siento como una calidez, una tranquilidad, una confianza. Yo no sabía quién era esa persona. En un banco pues es complicado que alguien se le acerque y uno hacer caso, ¿no? Por normas de seguridad uno prefiere no hablar con nadie, pero se me hizo muy delicada, muy suave. Me dijo, la persona que esperas va a llegar pronto, tranquilo. Yo desde ese momento, eso pasó en el año 95, hasta este año, nunca se ha vuelto a repetir una situación similar. Y claro, yo después de eso, evidentemente la persona llegó a ese banco en ese momento, todo salió muy bien, pero yo después quise conectar con ella. Dije, pero ¿quién era esa persona que llega, no me conoce, se me acerca, me toca de una forma muy cálida, muy tranquila, me dice lo que va a ocurrir, con una calma, con una paz, con una armonía, y nunca más la volví a ver? Entonces, esa es una de 3. La otra fue en una meditación en donde sentí un toque angélico. Yo era bastante escéptico del tema,
bastante. Y de repente estamos en una meditación con 3 señoras que hasta el momento no tengo idea quién puede ser. Y sentí el toque cuando dijeron, van a ser tocados por su ángel. Yo dije, esto es una farsa, esto es una farsa, es una mentira, yo quiero ya irme a clase. Y de repente sentí el toque, entonces ya 2 veces. Y la última fue ver, pienso yo ahora, conecto con las ideas de ese momento, pienso que fue el ángel guardián de un primo que falleció. Estuvo durante toda la misa en forma o como un disfraz de un niño que vivía en la calle. Pero nunca pidió monedas en la iglesia, nunca dejó de hacer el rito completo en la iglesia, que es un rito complejo, ¿no? Los cantos, levantarse, ponerse, hincarse de rodillas, en fin. Y al final, se fue sin decir más. Bueno, señores, ya volvemos después de estos comerciales con más historias y casos sobre ángeles. Usted es el que al final tiene que decidir si cree o no cree, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los ángeles. Ustedes verán si creen o no creen. Ustedes tienen al final la función y también de ser veedores de este programa y de sus propias creencias. Un saludo rapidísimo para No Más Yo, para Moni Molano, por aquí también está Farid Nazar y está también Julio Hernán Galvez. A todos ustedes, gracias por escribir esta noche con el numeral Ángeles Más Allá. Y bueno, Joana, estábamos hablando de que hay casos en los cuales aparecen personas de la nada, casos que también son como imágenes luminosas. Y creo que aquí tenemos uno, ¿no? Sí, Esteban, precisamente a Yamile estos ángeles le han hablado de diferentes maneras. Ella ha logrado ver a través de unas fotografías una estela de luz, pero quiero que ella misma sea quien nos cuente qué fue lo que sucedió. Cuéntenos el contexto de esa fotografía y qué fue lo que apareció. Bueno, Joana, estábamos en un seminario, yo me sentía mucho paz en ese seminario, tuve que salir de urgencia. Al otro día la persona que organizó esto me mandó una foto, me dijo, quiero que veas esto. Me mandó la foto y cuando era una esfera luminosa aquí cerca a mi corazón, muy, muy grande y muy luminosa. Yo le decía que no entendía, me dijo, son seres de luz que te están ayudando. A partir de ese momento iba yo en mi carro normal, comenzaba a sentir que me consentían, sentía que me soplaban la cara, me acariciaban el cabello. En momentos que yo de pronto tenía crisis donde lloraba y sentía que me decían, tranquila, no estás sola. Y lo que decía Julián en ese momento, me decía, todo va a estar bien. Y así comenzaron a cambiar cosas en mi vida, a mejorar y a ascender más presencia de ellos. Ya lo que hablaban en ese momentico, me hablan, me dicen como a secreticos, mira tal cosa, todo está bien, o dile un mensaje a una persona que yo no conozco, darle este mensaje. Esos comentarios, esas tocadas que usted dice que siente de parte de esos seres, ¿han aumentado después de ciertos momentos de su vida o siempre en el transcurso de su vida se han ido presentando o sucedieron después de esa ayuda que usted les pidió? No, comencé después de que yo les pedí su ayuda. Comencé a sentir, a soñar, a mensajes, después de como conectarme con ellos, a tener una cercanía con ellos. ¿Antes usted creía en los ángeles, Yamile? Sí creía, pero no de la manera que creo ahora en ellos. Ahora los siento más conmigo y creo 100% en ellos. Yamile, ¿usted ha experimentado todavía esas cosas que nos dice? O sea, hoy, esta semana, ¿las sigue viviendo? Sí, sí. Escucha, me hablan mucho. ¿Y cómo es la voz que escucha? No, es como si tú te acercaras y me dijeras un secreto. ¿Y dicen cosas negativas alguna vez? No, todos los mensajes son positivos. Mensajes para mí y mensajes para otras personas, pero siempre es positivo. Y eso es lo que yo iba a decir, porque en algunos casos en la esquizofrenia las personas escuchan voces, pero generalmente las voces son agresivas o incoherentes. Casi no hay casos de voces que sean positivas. Y en la mayoría de los casos de intervenciones angelicales
sea por la fe, tampoco estoy diciendo que existen o no existen, desaparecen una vez el problema o la crisis se va. O sea, la persona se salvó, ya no se quiere suicidar o ya tiene un cambio positivo en la vida y el ángel desaparece o por lo menos no vuelve a hablarle. ¿Eso es común? ¿Que entren en el momento de crisis y desaparezcan? Sí, es común, es común. Es lo que pasa con... Yo lo veo de una forma un poco jocosa, lo que pasa con el médico, con el odontólogo. Cuando uno está bien, no va al odontólogo sino cada 6 meses. Eso es lo que ocurre con nuestra fe, infortunadamente. Sí es común que uno se acerque mucho a la divinidad cuando está en momentos así fuertes, pero también es común que se aleje o las presencias angélicas puedan llegar a disminuir cuando hay normalidad. Ahora, hay muchas formas en las cuales uno puede mantener ese contacto o esa presencia, que sería lo ideal, a través de la meditación, de la oración y de unos hábitos sanos. Y bueno, es una forma de tenerlos allí, ¿no? Como los mejores amigos, a veces. Puede uno dejar de verlos mucho tiempo, pero cuando los necesitan, ahí están. Eso le quería preguntar a Yamile precisamente. ¿Usted lleva algún ritual o algún proceso para estar todos los días cerca de esos ángeles, como para que ellos no se pierdan en su conexión? A través de la meditación, hablando como si yo estuviera hablando contigo, como si fueran mis mejores amigos. Hablo con ellos, les pido cosas o hablamos, o les agradezco. Primero Dios y después los ángeles, pues les doy muchas gracias y es como si fueran ya mis amigos. Muy bien. Ustedes deberán creer o no creer. Aquí están escribiendo un montón con el numeral ángeles más allá. Algunos dicen, yo no creo en eso. Está perfecto. Algunos dicen, bueno, el programa de hoy está interesante, pero critico tal cosa. Gracias por criticar, porque es que eso es lo que hacemos en Más Allá, abrir la mente a nuevas experiencias. Usted tiene un libro, ¿qué es? Sí, señor. Aquí se lo muestro. Es el libro de Ángeles con Buena Energía. Es mi libro más reciente, mi 4ª publicación. Y lo que hice fue traducir el lenguaje de los ángeles en cartas. Que las cartas o el oráculo de ángeles también son un medio interesante para mantener un contacto con ellos, para conversar con los ángeles y recibir mensajes positivos, mensajes que nos puedan ayudar en todos los ámbitos de vida. Bueno, muchas gracias a Julián Vallejo, lo consiguen todo el tiempo, ha estado el numeral ahí debajo, ahí lo pueden buscar para conseguir el libro. Gracias, Yamile, por estar acá. Gracias, Esteban. Y bueno, Joana, ojalá algún día ya no esté tanto tiempo por allá, por ese estudio. Que no me mande usted a aguantar frío allá en la terraza, Esteban. Bueno, al final ustedes toman la decisión si creer o no. Aquí solo abrimos la mente. Y nos vemos dentro de 8 días porque esto es Más Allá. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.